Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Amabelia López Noricumbo, estudiante profesional universitario en agropecuario forestal. El nombre de la asignatura es Mejoramiento Genético en Animales de Traspatio. Mi asesor y maestro, Betanzo Simón Juan Eduardo, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente radico en Minnesota, Estados Unidos. A continuación, en este video presento el sistema de registro utilizado en una unidad de producción porcina, localizada en St. James, Minnesota, donde se trabaja con cerdos de raza Yorkshire. Esta actividad corresponde al tema de fundamentos del mejoramiento genético y tiene como objetivo identificar los registros técnicos aplicados en la producción de animales de traspatio, así como proponer un sistema de registro basado en parámetros productivos específicos. De acuerdo con Castellanos, en el 2024, el mejoramiento genético requiere datos verificables sobre el desempeño productivo, reproductivo y sanitario. Estos datos permiten aplicar métodos como la selección y el cruzamiento para mejorar características como ganancias diarias de peso, conversión alimenticia y proliferidad. La especie es su escrofa domésticos y la raza es Yorkshire. El sistema de producción intensivo con manejo en traspatio tecnificado. Las características técnicas observadas es el peso al nacimiento de 1.4 kilogramos por lechón. El peso al destete es de 21 días de 7.2 kilogramos. La edad al sacrificio es de 165 días. El peso al sacrificio es de 110 kilogramos. La conversión alimenticia es de 2.6 kilogramos en alimentos, kilogramos peso ganado. La proliferidad es de 12 lechones nacidos vivos por parto. El intervalo entre partos es de 155 días. La mortalidad predestete es del 8% y la mortalidad postdestete es del 3%. A continuación, les presento una tabla donde vienen los registros actuales identificados en la unidad de la producción, que trae el parámetro, frecuencia, unidad de medida, método de registro, observaciones técnicas. En el parámetro 1 es el número de lechones por camada, la frecuencia por parto, la unidad de medida número absoluto, el método de registro es libreta física y las observaciones técnicas se anota fecha, madre, número de nacidos vivos y muertos. En el parámetro 2 es peso al nacimiento, la frecuencia es día 1, la unidad de medida es kilogramos, el método de registro es báscula digital más hoja física. Las observaciones técnicas son individuales por lechón, se usa báscula de presión. En el parámetro 3 es el peso al destete, la frecuencia día 21, la unidad de medida es kilogramos, el método de registro es báscula digital más hoja Excel. Las observaciones técnicas es el promedio por camada, se calcula ganancia diaria. En el parámetro 4 es el consumo de alimento, la frecuencia es diaria, la unidad de medida es kilogramos y el método de registro es libreta diaria por lote. Las observaciones técnicas se registra alimento ofrecido y rechazado que permite calcular eficiencia alimenticia. En el parámetro 5 es frecuencia diario, unidad de medida es número kilogramos, en el método de registro es libreta diaria por lote y en las observaciones técnicas es el registro de alimento ofrecido y se calcula la eficiencia alimenticia. En el parámetro 5 es la mortalidad, la frecuencia es diaria, la unidad de medida es número absoluto, el método de registro es hoja técnica, las observaciones técnicas se anota causa probable y edad del animal.
En el parámetro 6 es la edad, el peso, el sacrificio. La frecuencia es final del ciclo y la unidad de medida es en días por kilogramos. Método de registro, libreta física. Observaciones técnicas es fecha, peso final, edad en días, se compara con meta productiva. En la siguiente tabla les tengo el registro técnico propuesto para cerdos Yoshiri. Según la fuente castellana 2024, los fundamentos del mejoramiento genético, parámetros productivos, sistemas de riesgo del sistema de registro. En el parámetro 1 es el peso al nacimiento, la frecuencia es día 1, la unidad de medida es kilogramos. El método de registro es báscula digital, más hoja de registro físico, y en las observaciones técnicas se registra individualmente por lechón, promedio esperado de 1.4 kilogramos. En el parámetro 2 es peso al destete. La frecuencia es día 21, la unidad de medida es kilogramos, el método de registro es báscula digital más hoja de Excel. En las observaciones técnicas, la meta es de 7.2 kilogramos por lechón. Se calcula ganancia diaria de peso. Y en el parámetro 3 es el consumo de alimento y en la frecuencia es diaria. La unidad de medida son kilogramos y el método de registro es libreta diaria por lote. En las observaciones técnicas se registra alimento ofrecido y rechazado que permite calcular conversión alimenticia. En el parámetro 4 es ganancia diaria de peso, la frecuencia es semanal, la unidad de medida es gramos al día, el método de registro es cálculo técnico peso final, peso inicial en días. Y en las observaciones técnicas, el rango esperado es de 650 a 850 gramos al día en etapa de crecimiento. En el parámetro 5 es la mortalidad por camada. La frecuencia es diaria, la unidad de medida es número absoluto, el método de registro es registro en hoja técnica, las observaciones técnicas se anota la causa probable del aplastamiento de diarrea, hipotermia, etc. Y en el parámetro 6 es conversión alimenticia mensual. La unidad de medida relación kilogramos por kilogramos. El método de registro es fórmula kilogramos alimento consumido, kilogramos peso ganado. Y en las observaciones técnicas es meta 2.6. En etapa de engorda se calcula por lote y se calcula por lote. En el parámetro 7 es la edad al sacrificio. La frecuencia es final del ciclo, la unidad de medida es días, la báscula digital más hoja el método de registro, perdón, es la fórmula, el registro por lote y las observaciones técnicas, rango esperado de 1.60 a 1.70 días para alcanzar 110 kilogramos. En el parámetro 7 es el índice de probabilidad o la frecuencia es por parto, la unidad de medida son lechones nacidos vivos, el método de registro es registro cronológico por hembra. Y las observaciones técnicas es meta de 12 lechones por parto. En el parámetro 9 es el intervalo entre partos por cerda, la frecuencia es por cerda y la unidad de medida es por días. El método de registro es registro cronológico por hembra. Las observaciones técnicas es de la meta de 155 días entre partos. Y en el parámetro 10 es el registro genealógico. La frecuencia es por camada, la unidad de medida es código alfanumérico y el método de registro es libreta en software o de trazabilidad, kilogramos, peso. Y las observaciones técnicas incluyen el ID, madre, padre, fecha de nacimiento y el número de camada. A continuación les tengo la siguiente tabla.
donde vienen los fundamentos de mejoramiento genético, parámetros productivos y sistemas de riesgo. En el parámetro 1 viene el peso al nacimiento, la frecuencia es día 1, la unidad de medida es kilogramos, método de registro báscula digital más hoja de registro físico. Y las observaciones técnicas se registran individualmente por lechón en el promedio esperado de 1.4 kilogramos. En el parámetro 2 es peso al destete, la frecuencia es día 21, la unidad de medida es kilogramos, el método de registro es báscula digital más hoja Excel. Y en las observaciones técnicas es la meta de 7.2 kilogramos por lechón, se calcula ganancia diaria de peso. En el parámetro 3 es el consumo de alimento, la frecuencia es diaria, la unidad de medida es kilogramos y el método de registro es libertad diaria por lote. En las observaciones técnicas se registra el alimento ofrecido y rechazado que permite calcular la conversión alimenticia. Y en el parámetro 4 es la ganancia diaria de peso. La frecuencia es semanal y la unidad de medida es gramos al día. El método de registro es cálculo técnico, peso final, peso inicial por día. Las observaciones técnicas es el rango esperado de 650 a 850 gramos por día en etapa de crecimiento. Muchas gracias. Gracias por su atención y recuerden que los grandes cambios comienzan con el primer paso.